tardes, amigos socios de ASCRI, bienvenidos a este súper interesante webinar. España confirma su atractivo, continuación del año pasado con mejores cifras, segundo año mejor en la historia, récord en Private y en Venture y rodeado de amigos, anfitriones Deloitte, Juanra y Ana, y ejemplos y referencias como son Arta, Bonsai y DEA, es decir, Juan, Javier desde su casa y Leo. Bienvenidos, acordaros, 7.500 millones de inversión el año pasado, más de 840 operaciones y récord, como decía, en middle market y en venture. Y esto, lo mejor, sigue, pero por favor, que os lo cuenten ellos. Don Juanra, adelante. Pues muchas gracias, José. ¿Tengo algo de retorno? Muy bien. Ana, por favor. Pues muchas gracias, José. Empezamos con la presentación de los resultados. Igual que el año pasado me acompaña Ana. Ana es directora en Financial Advisory del equipo de Economics y bueno, nos hizo el año pasado ya una reflexión sobre por dónde podían ir los tiros. Este año la recuperaremos y pensaremos en el año que viene. Y bueno, y entre los dos pues os presentaremos cuáles han sido los resultados del conjunto de la actividad para este año a través de una presentación cortita que vamos a ver si somos capaces de contaros de una manera rápida y precisa, ¿no? El contenido de la presentación, como veis, va a girar en los tres primeros capítulos en lo que son los elementos clásicos de análisis de lo que es el sector, o sea, dinámicas de inversión, dinámicas de captación de fondos y dinámicas de desinversión. Nos pararemos un pelín más en la parte de inversión por aquello de que tiene algo más de profundidad y sacamos algo más de aprendizaje de dónde sectores y tipo de inversión se ha hecho. Y luego pues iremos un poquito más rápido en las de captación de fondos y en las de desinversión, dando los datos para que tengáis referencia de cómo se ha comportado el año. Luego incorporaremos a toda esta coctelera pues una serie de tendencias macroeconómicas que nos contará Ana, para contextualizar no tanto lo que ha pasado, sino aprender de lo que ha pasado para ver y especular un poquito sobre qué puede ser el año que viene, cómo se nos puede dar a todos en esta actividad, ¿no? Y luego, ya nos lo jugamos el año pasado, pues nos la jugaremos este año, ¿no? Y vamos a ver si tiramos una predicción, ¿no? Basada en modelos matemáticos, ¿no? Sobre la base de la macroeconomía. Os diremos lo cerca que nos quedamos, ¿no? Este año y os apuntaremos hacia dónde parece que dice que tiene tendencia el sector en el año que viene. Así el año que viene, cuando hablemos de esto mismo, podremos decir si nos hemos confundido o si estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pasamos a la presentación. En esta slide resumí un poquito algunas dinámicas generales de cómo de en qué entorno hemos vivido, ¿no? Para hacer estos números este año. Y bueno, como comentábamos el año pasado, bueno, arrancamos un año con incertidumbre. No sabíamos qué iba a pasar con el COVID, sabíamos lo que había pasado en el 20 y estábamos sobre aviso, especulábamos sobre la posibilidad de que el 21 ya fuera un año limpio, pero teníamos ese considerando al empezar el ejercicio de cómo se iba a comportar. Por el camino sí teníamos la convicción, ¿verdad, Ana?, que el PIB necesariamente tenía que recuperarse por aquello del comportamiento que tuvo en el 20, ¿no? Y tuvo una caída dramática, lógica, con el periodo de confinamiento y todos los temas que conocéis bien. Y eso pensábamos que nos iba a ayudar también. Teníamos expectativas con recuperación del consumo interno. Es una variable muy importante en términos de actividad de nuestra economía y que marca mucho la dinámica de las empresas y, por tanto, las oportunidades de inversión. Y bueno, y no sé, había otra serie de cosas que nos marcaban pues, un campo razonablemente bueno de trabajo, entre ellas, por ejemplo, los fondos NextGen, que todavía no sabíamos cómo se iban a plasmar, pero sí que ya empezaban a sonar y estábamos especulando sobre cómo iban a caer a la economía pues, toda esa cantidad de dinero que necesariamente tendría un efecto y tendría pues, una serie
impactos en las decisiones que entre todos tomaríais en el ejercicio. Bueno, la realidad fue un poquito más moderada, ¿verdad? Luego lo veremos en las predicciones de lo que hubiera cabido esperar, pero aún así, pues el año, como veréis después o como ya nos ha anticipado José, ha sido francamente bueno. Otra serie de cosas que anticipábamos que iba a pasar y que este año parece que han tomado fuerza ha sido el interés por parte de gestoras con vocación más global, más internacional o paneuropea, que han ido tomando cada vez más interés en España e incluso posiciones con gestores propios descansando en el país, ¿no? Aquello se apuntaba el año pasado y lo comentamos este año. Ahora veremos pues, que es otra de las, digamos, de las dinámicas que hemos visto que se han implantado plenamente. En definitiva, bueno, un contexto de oportunidad, es lo que vimos el año pasado, un contexto en el que anticipábamos un nivel de competencia importante entre todos los actores del mercado, con dinero, ¿no? Porque el levantamiento de fondos ya había sido bueno el año pasado y bueno, había materia prima con la que trabajar y bueno, un caldo de cultivo que eventualmente podía conducir a procesos muy competidos y valoraciones al alza, ¿no? Y bueno, eso es con lo que arrancamos y esto es lo que ha salido. En esta primera diapositiva o transparencia, o slide, ya no sé cómo lo llamarlo, tenemos el resumen total de lo que nos anticipaba José. 7.500 millones de inversión es un dato francamente bueno. Es el segundo de toda la serie desde 2013, no tanto en número de operaciones, que veis que mantenemos el nivel de 840, pero sí en volumen medio de la operación, donde ha crecido sustancialmente. Bueno, luego entrando un poquito en detalle y trabajando un poco los números y viendo a ver dónde han estado digamos las tendencias más relevantes, se aprecia al entrar en el número de operaciones que las operaciones de tamaño por debajo de 20 millones vuelve a ser, como no puede ser de otra manera y como es todos los años, la parte más gruesa del número de operaciones que se hacen y también que mueve una cantidad muy relevante de dinero y que además es la que se ha comportado de una manera más activa, como luego veréis. El perfil más o menos de tamaño de operación se ha mantenido muy parecidos y si veis ahí en el detalle, las operaciones de lo que llamamos megadeal, operaciones de más de 100 millones, pues sigue habiendo 10, bueno, son 9 en realidad, con 10 inversiones, ya que en una de las operaciones ha habido una coinversión de dos fondos. Luego, ese mercado sigue siendo relativamente estrecho, igual que el año pasado, igual que era hace 2. Bueno, entrando un poco en detalle en la parte de inversión, aquí tenemos la foto de lo que llamamos inversión internacional, de gestoras que tienen una vocación internacional, ¿no? Y aquí sí que vemos unos datos que son realmente significativos, ¿no? Récord en número de operaciones y segundo mejor registro en volumen total de inversión. Debajo de esto hay, lógicamente, en cuanto a número de operaciones, una actividad muy intensa del mundo del venture capital, ¿no? El mundo del venture capital lo trabajamos, lo vamos a ver en detalle en la siguiente slide y es, como veis, tremendo el salto que ha pegado en este año, multiplicando pues, por 2,3, me parece, o 2,4, el volumen de inversión total de lo que son las operaciones de Venture Capital y si veis, con un nivel muy sostenido de número de operaciones, o sea, directamente un crecimiento muy relevante de lo que es el tamaño medio de la operación, que se sigue manteniendo, creo, en 2 millones y poco, bueno, 2 millones no, sí, 2 millones y algo, sobre la base de 1,4, una cosa así, que era en el año anterior. O sea, el gran crecimiento ha sido en lo que llamamos variable precio, o sea, tamaño, volumen, inversión, no tanto en número de operaciones. Pero este ha sido el grandísimo salto cualitativo que estamos viendo en las cifras de la actividad del sector en este año. Si lo vemos por sectores, que esta es otra segmentación tradicional que solemos hacer, bueno, aquí la verdad es que podemos entrar en
digamos, muchas elucubraciones hacia dónde derivan los fondos, y sí que es verdad que parece que encontramos argumentos para decir que aquellos sectores que han sido más defensivos en contexto de COVID o directamente ganadores son los que se han llevado mayor volumen de inversión, ¿no? En primer lugar, pues todo el entorno de la tecnología. Eso es así, tampoco es menos cierto que si echamos la vista atrás, el sector de la tecnología en general, por el peso de todo el mundo del venture, termina llevándose siempre, incluso fuera de COVID, una parte muy relevante de las inversiones que se hacen en todos los ejercicios. Pero bueno, por sacar un poco conclusiones, y ya digo, eliminando, que estos gráficos han eliminado las operaciones de más de 100 millones que distorsionan mucho la foto, sobre todo en volumen de inversión, bueno, se apuntan tendencias que sí que tienen cierto sentido. O sea, inversión intensa en sector tecnológico, llamémosle como le llamemos y lo busquemos donde lo busquemos, ¿no? de empresas pues, que utilizan la tecnología en el nuevo salto digital, agrobusiness, mundo healthcare, ¿no? Como defensivo, ¿no? Que tradicionalmente viene siendo uno de los sectores donde en los últimos años nos estamos encontrando un volumen importante de inversiones, y luego también, en general, el mundo de los servicios con algunos, digamos, tics importantes en negocios, pues, por ejemplo, la educación, que han tenido una actividad muy intensa también en este último ejercicio. Bueno, si seguimos y hacemos el análisis por la inversión por semestre, bueno, esto es un análisis que hicimos el año pasado realmente por la dinámica que tenía el hecho de que analizamos un 2020 con 3 meses de confinamiento contra un año completo 19, que era un año normal. Entonces, bueno, parecía que pedía el análisis ver qué pasaba por semestres. Nos llevamos la sorpresa de que con y sin COVID tendemos a hacer muchas más inversiones en el segundo semestre que en el primero. Y este año hemos repetido el análisis y efectivamente vuelve a pasar lo mismo. O sea, básicamente entre el 60 y el 65% de las inversiones las seguimos haciendo en el segundo semestre del año, en comparación con el primero, que bueno, dejamos las cosas para última hora, ¿no? Y terminamos trabajando justo en Navidades, ¿no? Todos, para acabar de hacer los números. Ya digo, esto es curioso porque pensábamos que iba a cambiar mucho en confinamiento, sin confinamiento, con COVID, digamos, más extremo, o como estamos ahora, y sin embargo ya veis que parece que la dinámica es tozuda, ¿no? Y hasta aquí las dinámicas de inversión. Si vemos un poco la de captación de fondos, este es otro dato, otro gran dato del año del sector, que bueno, estamos realmente en récord histórico de captación de fondos de las gestoras nacionales, que es lo que estamos recogiendo aquí. Es un crecimiento relevante del 19%, me parece, y esto está contemplando también, lo digo por si a alguno le queda la duda de cómo se construyen los números, sí contempla todos los fondos ICO, que este año ha habido 750 millones que se han concedido a 15 gestoras, como bien sabéis, pero solo en aquella parte que han sido dispuestos, o sea, en aquella parte en las que han sido de verdad desembolsados efectivamente en las compañías. Y también lo tenía el año pasado. Luego, no deberían estar influyendo demasiado los números, y yo creo que el mensaje de que este es un asset class que cualquier portfolio de inversión ya está considerando como necesario, ¿no? en un portfolio balanceado, pues está para quedarse, y es buen ejemplo, ¿no? Y para desinversión, y me voy ya a la última slide, bueno, aquí es donde tenemos quizá lo que yo diría que es un poco más llamativo, ¿no? de toda la presentación. Continuamos por segundo año consecutivo en un nivel de desinversiones realmente bajo en comparación con todos los años previos. El año pasado especulábamos con que en año COVID era complicado hacer desinversiones por las circunstancias que teníamos, y augurábamos para este año una reactivación de este movimiento de carteras, ¿no? Bueno, pues ha sido incluso un poquito más bajo que el año pasado. ¿Por qué? Pues hombre, justificaciones
pues posiblemente podemos encontrar muchas, pero realmente desde el punto de vista de asesores, nosotros cuando trabajamos en el análisis de las empresas sí vemos que está habiendo cierta dificultad pues para poner en los análisis de las compañías la línea de la nueva normalidad. Encontramos negocios muy primados por contexto COVID, que determinar cuál es el nivel de funcionamiento sin COVID es complejo, igual que encontramos negocios injustamente perjudicados donde igualmente saber dónde va a llegar la nueva normalidad también es difícil, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que eso tiene que ser un factor que esté suponiendo que no sea considerado que es un momento de desinversión, ¿no? y que bueno, necesariamente esto querrá decir que tenemos embalsada pues toda una serie de operaciones que tendremos que ver entre todos cómo van a ir saliendo, porque por puro ciclo de fondo en algún momento pues habrá que mover la cartera. Bueno, y hasta aquí los números de lo que es el análisis histórico de lo que hemos pasado. Ahora tenemos una serie de slides, ¿no, Ana? Donde repasamos un poco, mirando para atrás, pero siempre pensando en hacia adelante, qué podemos esperar del año que viene en base a las tendencias macro. Eso es. No sé si quieres compartir. Muy bien. Vale, pues efectivamente lo que queríamos hacer aquí en esta parte es proporcionar un poco de contexto macroeconómico para esas cifras de inversión que ha comentado Juanra, que como ya ha mencionado, pues han supuesto un incremento bastante importante sobre la inversión. Y eso ha ocurrido en un contexto de crecimiento económico relevante también. El dato adelantado del INE de crecimiento económico del 2021 nos dice que hemos crecido en un 5%, lo cual es una tasa muy relevante en ese proceso de recuperación, pero sí que es cierto, como ya adelantaba Juanra, que ha sido algo inferior a lo que habíamos anticipado y a lo que el consenso había anticipado para este año. Lo cual supone que, puesto que estamos en fase de recuperación, la parte del crecimiento que no hemos logrado en el 2021 pues se traslada al 2022 y, por lo tanto, esperamos un año 2022 con un crecimiento muy relevante, con un crecimiento superior incluso al crecimiento que hemos visto en el 2021, impulsado por una serie de factores que incluyen el consumo, muy relevante para poder materializar esos escenarios de crecimiento. Y aquí creo que es muy importante resaltar el hecho de que, aunque hay una parte del ahorro embalsado que sí que se ha empezado a gastar durante el 21, todavía queda una parte muy importante de ese ahorro embalsado y, por lo tanto, eso se espera que ofrezca un impulso muy relevante al consumo privado y, por lo tanto, al crecimiento económico. En segundo lugar, también esa llegada a la economía real de los fondos europeos, ¿vale? Hemos tenido un año previo en el que ha habido un cierto retraso, pero sí que es cierto que hemos avanzado en toda una serie de reformas que sí que deberían sentar las bases para que podamos hacer buen uso de esas inversiones y, por lo tanto, ese será un factor también que impulsará el crecimiento económico en este año 22, junto con la recuperación esperada del turismo. Si se confirma que quizá nuevas variantes del virus pues puedan tener una repercusión menor en términos de restricción de movilidad. Y, en último lugar, también, y sobre todo en la segunda parte del 2022, la previsible moderación del escenario y el fenómeno que hemos visto en el 21 acerca de esas disrupciones en las cadenas de suministro que han provocado pues ralentización en la actividad productiva y en la actividad económica, ¿vale? Entonces, todos esos factores esperamos van a llevar a un incremento muy relevante del crecimiento económico en el 22 por encima, como decía, del año 21. En términos de facturación, aquí lo que vemos es que, y es una visión sectorial, lo que vemos es que durante el 2021 los sectores que se vieron poco impactados por la pandemia o moderadamente afectados, que son aquellos cuya facturación cayó en un máximo de un 15%, pues mayoritariamente han logrado recuperar los niveles de facturación prepandemia y, en varios casos, en varios sectores, incluso han logrado superar esos niveles de facturación. Algunos sectores notorios que Juanra ha mencionado también desde el punto de vista de donde se han materializado inversiones, por ejemplo, el sector de la agricultura o de la alimentación,
el sector de las industrias extractivas o el comercio minorista, comercio mayorista, la transformación de metales y una serie de otros sectores que efectivamente han visto un crecimiento relevante de su facturación por encima de los niveles prepandemia en el 21 ya. Para el 22 nos queda la tarea pendiente de lograr esa recuperación de aquellos sectores que se vieron muy afectados por la pandemia y que todavía experimentan niveles de facturación significativamente por debajo de niveles prepandemia, como por ejemplo, pues, evidentemente, como sabemos, el sector de hostelería, el sector del transporte, el sector de la industria textil, actividades sociales y culturales y otros. Vale, entonces eso desde el punto de vista de la facturación. Esto nos presenta una perspectiva acerca de, en base a un barómetro de empresas que hemos realizado recientemente, que realizamos 2 veces al año, en el primer y segundo semestre del año, junto con El País. Bueno, entre una serie de preguntas, preguntábamos a los encuestados cuáles eran los factores que habían tenido un mayor impacto sobre su rentabilidad, tanto desde el punto de vista positivo como negativo. Y aquí, bueno, en el segundo semestre es interesante el que el 70% de las empresas resaltan el aumento de la demanda como el factor positivo principal que ha impulsado sus beneficios. Esto son 10 puntos porcentuales por encima del porcentaje de empresas que indicaban ese factor en el primer semestre, lo cual nos indica que estamos en una fase ya importante de recuperación y que ese incremento de la demanda está efectivamente impulsando la rentabilidad. No obstante, ha aparecido en este segundo semestre otro factor que en este caso pues, está teniendo un impacto muy negativo, muy relevante sobre la rentabilidad, que es el incremento del precio de los inputs y de las materias primas, que el 50%, un poco más del 50% de las empresas nos indican han tenido un efecto negativo importante sobre su rentabilidad. Y esto es más del doble, que es aproximadamente el doble, que el porcentaje de empresas que lo indicaban en el primer semestre. Con lo cual, como vemos, ese factor de la inflación y del incremento de los costes de los inputs se ha convertido en la principal preocupación acerca de la perspectiva de mejora de la rentabilidad para un gran número de empresas durante el próximo año. En ese contexto de preocupación por la inflación, ¿cuál es nuestra opinión, cuál es nuestra perspectiva? Nosotros pensamos que aunque efectivamente estamos viendo niveles de inflación muy elevados, tanto en precios al consumo como en precios industriales, pensamos que se va a moderar a partir de la segunda mitad de este año, del 22. Una de las razones por la que lo pensamos es que hemos visto que varios de los factores que fueron causantes de ese fenómeno de la inflación han empezado a moderar esa tendencia al alza, como por ejemplo los precios del transporte internacional o los precios de las materias primas. Por ejemplo, el transporte internacional se multiplicó por 9 el coste en el verano. Los precios de las materias primas también se incrementaron de una forma muy significativa, pero desde el último trimestre del 21 han empezado a moderar esa tendencia al alza, ¿no? que se generó como consecuencia del gran boom de demanda que vemos ahí también, que se generó en Estados Unidos principalmente como consecuencia de los estímulos fiscales y como consecuencia de la salida de los confinamientos y de la crisis COVID, ¿vale? Junto con el desfase de la oferta, pues generó esas tensiones importantes que, como digo, han empezado a moderarse. No obstante, es relevante también apuntar que, aunque se han empezado a moderar, no pensamos que en el 22 esos precios vayan a regresar a niveles prepandemia. Por lo tanto, sí que pensamos que van a seguir ejerciendo una cierta presión sobre los márgenes empresariales. En ese contexto, ¿qué ha ocurrido con los márgenes? Pues bueno, vemos que esto es en base a una muestra de la Central de Balances del Banco de España, una muestra de 1.000 empresas. La rentabilidad cayó durante el 2020 al 2%, rentabilidad ordinaria del activo neto al 2%, desde el 4% donde se situaba previa a la pandemia, y efectivamente en el 21 ha empezado a recuperarse, pero todavía no ha recuperado evidentemente niveles prepandemia. Y ese factor de la inflación, ese fenómeno de la inflación, pues previsiblemente, sobre todo en la primera mitad del año, pues va a continuar ejerciendo cierta presión en esa tendencia de mejora de los márgenes empresariales,
como consecuencia del incremento de los costes, que se seguirán situando por encima de niveles prepandemia, tanto en transporte internacional como en materias primas en cierta medida. Y la gran incertidumbre aquí son los precios de la energía. En principio se espera que se moderen a partir de la primavera de este año, pero evidentemente con las incertidumbres en geopolíticas, pues ese es uno de los factores de gran incertidumbre. Por otro lado, el posible efecto adverso sobre las ventas, en el sentido de que evidentemente la inflación aminora el poder adquisitivo, aunque aquí, bueno, como mencionaba antes, pensamos que el ahorro embalsado va a mitigar en parte ese efecto, quizá más para rentas medias y altas y en menor medida para rentas bajas, con lo cual estas sí que podrían experimentar una mayor caída de la renta disponible y por lo tanto esto tener un efecto sobre ventas. Y finalmente, pues lo que ocurra con los márgenes va a depender de la medida en la que las empresas puedan pasar el incremento de costes a precio, lo cual va a depender de la sensibilidad de la demanda en cada sector, y esto realmente requiere un análisis fino, ¿no?, y riguroso, puesto que, bueno, en algunos casos intentar pasar esos incrementos de costes a precio podría suponer que el efecto sobre márgenes podría ser todavía de mayor empeoramiento. Vale, y ya para terminar esta parte, Juanra anticipaba la perspectiva sobre la inversión para el año próximo. El año pasado nos atrevíamos a hacer un ejercicio de previsión. En el 2021, la previsión que habíamos hecho para la inversión, hemos visto que estaba ligeramente por encima de lo que ha sido la inversión actual, la inversión que se ha materializado, que ha sido esa inversión que se ha materializado un 4% por debajo de lo que habíamos previsto. Y esto es principalmente como consecuencia de que el escenario de crecimiento económico que teníamos en su momento era superior y, por lo tanto, debido a ese inferior crecimiento económico, pues la inversión se ha quedado un pelín por debajo también con respecto a lo que preveíamos. Y para el 22, pues sí que prevemos que, en función de ese mismo tipo de modelización, análisis econométrico, y en función del escenario de crecimiento previsto, pues prevemos que la inversión pueda de nuevo elevarse sustancialmente. Podría ser incluso a niveles del 2019, que fue el dato más elevado, aunque, como ya decía Juanra, pues probablemente con un mix diferente que ese año, con un mayor número de inversiones, ¿no?, en tamaño medio, pero con un valor medio superior. Así que por mi parte, si te parece, aquí lo dejo. Pues muchas gracias, Ana. Vamos a ver si acertamos. En cualquier caso, los que nos tienen que dar las pistas pues son los señores que están escuchando y los señores que van a participar en el coloquio, que son los que al final decidirán si se cumplen las previsiones o no se cumplen las previsiones. Así que pasamos a la mesa redonda. Y bueno, tenemos a Javier accediendo, yo creo, a través de la webcast, y a Juan y Leopoldo aquí con nosotros. Así que, si os parece bien, empezamos el coloquio. Estamos ya. Bueno, pues yo presento primero a los ponentes de la mesa redonda. Creo que tenemos a Javier accediendo a través de la webcast. Hola, ¿qué tal? No le veo. Javier. Sí. Hola. Sí, Javier. Bienvenido. Muy buenas. Bienvenido a la mesa redonda. Muchas gracias.
empiezo presentándote, si te parece bien. Javier Cebrián es fundador del fondo Bonsai Venture Capital, que bueno, es el decano, ¿no?, del Venture Capital en España. Es un fondo que viene operando desde el año 2001. En aquel momento seguro que era mucho más complicado explicar por qué se invertía en este tipo de compañías. Ahora estamos todos mucho más familiarizados en entender qué significa la actividad de Venture. Por Bonsai han pasado compañías que ahora sí que no hace falta presentar, ¿no? O sea, Infojobs, Idealista, Wallapop, Globo, PAC, ¿no? Bueno, son casos de éxito, ¿no?, del track record de Bonsai. Desde el 2018 Javier es el managing partner de Bonsai, siguiendo un poco la tradición familiar, ¿no? Y bueno, está especializado en todo lo que tiene que ver con marketplace, e-commerce y software as a service. Bien, ¿no? Todo correcto. Sí, sí, perfecto. Es un gran resumen. La verdad es que, pese a que tengo 45 años solamente, llevo ya casi 21 en este sector. Como has comentado, pues fundé junto a mi padre Bonsai Venture Capital en el año 2001 y hemos participado, digamos, después del pinchazo de la primera burbuja de Internet, pues en muchas compañías, sobre todo en marketplace, que hacían clasificados digitales, y construimos un fondo evergreen con participación de muchos emprendedores del sector como accionistas nuestros también, un modelo, digamos, sui generis, que no era estándar, y estuvimos invirtiendo con este fondo hasta el año 2017. Y en el 2018 pues, he constituido una gestora junto con otros tres partners que vienen también del sector, que se llama Bonsai Partners y que, como has comentado, pues, mantiene la tradición y la marca Bonsai. Hemos levantado un primer fondo de 60 millones en 2018 y ahora estamos levantando un fondo que es 2,5 veces mayor y que esperamos salga a la luz en el 2022. Fenomenal, Javier. Muchas gracias por participar en el coloquio. A mi izquierda tengo a Juan Ibáñez. Juan es socio de Arta Capital desde el 2007, que debe ser desde el principio, sí, ¿no?, desde la fundación de Arta. Bueno, antes trabajó también en este mundo como asesor, ¿no?, tanto de private equity como de clientes corporativos, en banca de inversión en Londres, en Madrid, tengo por ahí apuntado ING, Barings, 360 Corporate, todo correcto. Efectivamente, sí. Llevo desde ya unos cuantos años en Capital Riesgo. Muy bien, y también nos acompaña Leopoldo Reaño, que es Managing Director de DEA Capital desde el 19. Octubre del 19. Desde octubre del 19. Es un clásico ya del sector, aunque no lo parezca. No, ¿qué va? Yo creo que más de 20 años o casi 20 años o por ahí andarás, Desde ¿no? el 2004. Desde el 2004. Pues antes en HIG, ¿no?, allí era responsable de TMT a nivel Europa, y antes todavía en Gala, ¿no? Sí, Capital. sí, ahí empezamos. Bueno, pues oye, voces autorizadas, como estáis comprobando, vamos a ver un poquito, a repasar qué opináis, ¿no?, sobre las cifras que hemos visto. La primera pregunta parece muy obligada. Bueno, el año pasado decíamos que iba a pasar este año con la pandemia la seguimos teniendo encima, estamos soltando la ola 6, o no sé igual, hablan de la 7, con todo y con eso los números son extraordinarios. Entonces, yo no sé si esto significa que la pandemia no afecta al sector o que el sector ha aprendido a vivir con la pandemia, pero no sé, a los tres os preguntaría, en el orden que queráis, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que los números salen muy bien, pero los hemos hecho diferente. Yo diría por sectores, porque hemos visto que hay sectores que han estado muy afectados por la pandemia y no ha habido tanta actividad de inversión. Yo creo que también en el cómo, pues yo creo que la manera de hacer operaciones y de invertir el dinero durante estos años ha sido muy diferente.
No me atrevo a decir si mejor o peor, pero nos ha cambiado mucho la vida. Los procesos, lo hablábamos con Juan antes de empezar, se alargan. La pantalla permite dilatar ciertas cosas que en persona pues, son más inmediatas. Nos está obligando a hacer esfuerzos para llegar a conocernos entre las partes que negocian las operaciones y con los equipos gestores con los que vamos a convivir pues, de forma virtual, que a veces no es fácil. Y la verdad que han salido unos números espectaculares, pero como os decía, yo creo que de una manera muy diferente. Sí, o sea, yo creo que son muy buenas noticias, ¿no? En cualquier caso, o sea, yo creo que claramente lo que explicabais en la presentación es que ha habido mucha operación de grandes fondos, ¿no? Que yo creo que eso son buenas noticias para el sector, que al final grandes fondos internacionales apuesten por la economía española y por empresas españolas son buenas noticias. También el hecho de que pues, el Venture Capital definitivamente está aquí para quedarse y para impulsar a los emprendedores a llevar a cabo sus proyectos de crecimiento. Yo creo que esos son muy buenos y yo creo que lo que claramente el capital riesgo, y se ha visto en esta crisis, yo creo que eso, tenemos que ser un motor para las empresas españolas, ¿no? Para esas empresas que quieren llevar a cabo proyectos de crecimiento, para hacer adquisiciones, para proyectos internacionales, etcétera, etcétera. Yo creo que eso está aquí para quedarse, ¿no? Yo creo que claramente está habiendo un cambio de percepción en los empresarios, que podemos ser esos motores que permitan fomentar esas situaciones y acelerarlas, ¿no? Temas de sucesión familiar, etcétera, etcétera. Es verdad que, como decía Leopoldo, pues ahora un poco un entorno un poco diferente, ¿no? Que nos tenemos que acostumbrar y yo espero que poco a poco lleguemos a esa nueva normalidad, porque yo creo que aquí también esto son negocios, son temas de personas en el que el contacto físico, como hablamos antes en el café, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que eso cada vez permitirá que las operaciones se puedan hacer de manera un poco más acelerada, ¿no? Y Javier, en el Venture, ¿cómo has visto tú? Por añadir algunos puntos, yo creo que el sector al que nos dedicamos en Bonsai, que es el sector de Internet Software, esta crisis le ha pillado en un lugar, digamos, privilegiado o afortunado, ¿no? Otras veces no ha sido así, como fue la del 2000, pero en este caso las empresas a las que nosotros nos dedicamos, tanto las del portfolio como las que prospect que estamos mirando, están ya completamente digitalizadas y acostumbradas a trabajar en un entorno remoto. Usan todas las herramientas que hay en el mercado para ser flexibles y poder tener resultados óptimos en remoto, y además ofrecen esos servicios, con lo cual yo creo que ha habido una especie de tormenta perfecta a favor de las empresas digitales, ¿no? Y si bien el impacto del COVID en la economía en general pues, ha sido muy negativo, en las empresas digitales, especialmente aquellas que se han dedicado a temas de comunicación, herramientas de software y a aquellas alrededor del mundo del e-commerce, pues han vivido estos 2 años un pequeño boom, ¿no? Hay otros sectores, pues como el sector de travel online u otros, pues que evidentemente sí que han estado más afectados, pero en general hemos vivido una etapa de crecimiento sin precedentes. No he dicho antes, para toda la audiencia está abierto el chat. Podéis hacer las preguntas que estiméis conveniente, les iremos dando entrada según vayamos pudiendo, ¿no? Y si alguna se queda sin contestar, pues después al final responderíamos a todas, ¿vale? Pero bueno, mientras tanto yo os voy preguntando más o menos lo que tenía en la cabeza. Yo te diría, Leopoldo, siempre hablamos de buenas y malas compañías como el driver principal de dónde hay que invertir. Casi siempre terminamos luego encontrando patrones por sectores, ¿no? ¿Te atreves a decir dónde se va a invertir el año que viene? Me encantaría, pero no os lo contaría. Pero yo creo que hay tendencias que están muy consolidadas. Yo creo que educación, alimentación, todo lo que tiene alrededor del mundo agro, que es una cosa que cuando empezamos en este sector pues nos parecía muy raro y ahora yo creo que ya está muy normalizado. Son tendencias que van a continuar. Como decía Javier, pues toda la parte, digamos, de tecnología, servicios sobre todo a toda esta transformación digital que estamos viviendo,
va a seguir estando muy de moda. Por desgracia, por un lado o por otro, el sector salud pues seguirá siendo relevante, y quizás esos sectores más afectados por el COVID, ocio fuera de casa, turismo, pues quizás ahí es donde tengamos las sorpresas agradables, porque bueno, en algún momento pues volverán los flujos de capital y habrá que estar preparado. Sin duda. Sin duda. Javier, una pregunta también para ti. Dentro de los números que hemos visto del sector, como tú bien decías, ha sido tremendamente llamativo el impulso que ha tenido el venture este año, ¿no? Se ha apreciado también un incremento en el tamaño medio de la inversión, que también ha sido bastante significativo. Yo no sé cómo lees tú esto. ¿Esto es coyuntural o es una tendencia que se puede decir que ya pasó en otros países y que se exporta a España? Estamos llegando a una mayor madurez del mercado de venture y, en definitiva, entonces, ¿cuáles son los retos con los que nos enfrentamos, ¿no?, en el sector para el año que viene? Sí, yo creo que ha sido evidente que lo que antes era una ronda A ahora se ha convertido en una SID, lo que era una B se ha convertido en una A y en general las empresas digitales están siendo capaces de llamar muchísimo más capital que en el pasado. En el caso de España yo creo que se suman varios factores. Por un lado, España, digamos que tiene un retraso con respecto a otros países de nuestro entorno, ya sea dentro de Europa y más aún con respecto a Estados Unidos o con respecto a Israel, y estamos haciendo un lógico catch-up. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el sector digital, el sector de Internet, está creciendo muchísimo y se está convirtiendo en una realidad económica evidente, ¿no? Pues si cogemos las top 10 empresas del S&P 500, pues debe ser 7 u 8 son compañías de tecnología, con lo cual el sector está creciendo. Estos dos factores combinados hacen que en España las compañías, digamos, que son más ambiciosas, que están en un sector creciendo y cuyo sector está haciendo un catch-up evidente con respecto a otros países, sean capaces de levantar más dinero. Yo no creo que sea una tendencia coyuntural, sino que está aquí para quedarse. No creo que las rondas en el futuro vayan a hacerse más pequeñas. Creo que esto es algo que se va a matizar según la calidad de cada compañía y que los ciclos económicos tendrán cierta influencia, pero que hemos dado, como se veía en los gráficos, un salto de nivel que nos sitúa, digamos, en otra plataforma y yo lo veo como algo estructural. Gracias, Javier. Juan, pasamos a levantamiento de fondos. Año fantástico, en contexto complicado. No sé, ¿qué lectura le das a esa cifra? Y deja que sea un poco cenizo. ¿Podemos llegar al punto en el que no tengamos economía donde invertir? ¿O todavía, si seguimos levantando fondos y tenemos muchos fondos compitiendo por las compañías, o todavía crees que hay recorrido en el mercado para seguir haciendo dinero? A ver, en la primera pregunta, yo creo que claramente, y se ha demostrado otra vez en esta crisis del COVID, yo creo que la capacidad de reacción que muchas empresas participadas por capital riesgo han tenido en esta crisis, pues yo creo que se ha demostrado en que pues igual el 20 en algunos casos han sido casos, pues ha tenido más impacto, pero en el 21 muchas de las acciones tomadas en las primeras semanas directamente de la pandemia, pues yo creo que han tenido su fruto y se ha visto en el intentar a partir de las compañías con buenos equipos directivos el poder aprovechar oportunidades de negocio que venían de la pandemia, pues yo creo que eso se ha visto y lo que demuestra es que yo creo que ya todos los inversores institucionales se dan cuenta de que capital riesgo pues tienes que aspirar a pues, conseguir retornos más altos que otros tipos de activos, ¿no? Con lo cual yo creo que eso está para quedarse y yo creo que cada vez pues habrá una mayor exposición de los inversores institucionales al capital riesgo, ¿no? Con lo cual eso son buenas noticias. En España en particular, yo creo que España es uno de los grandes mercados europeos, con lo cual claramente va a seguir siendo una apuesta de los institucionales para tener una presencia en
en España, con lo cual yo creo que eso también debería ser siguiendo así. Es verdad que también en España hay muy buenas compañías y yo creo que eso el inversor institucional lo sabe, ¿no? Empresas con buenos equipos gestores, con oportunidades de crecimiento y muy competitivas, y eso yo creo que el inversor institucional lo valora, ¿no? La siguiente es que encuentre buenos equipos gestores de capital riesgo sólidos con track record suficiente que les permita capturar esas oportunidades que existen en el mercado español, ¿no? Que yo creo que en eso yo soy positivo. Si todos esos elementos se van a seguir produciendo en el futuro, pues deberíamos seguir pudiendo tener buenos niveles de atracción de capital al mercado español, ¿no? En cuanto a la siguiente pregunta, que es muy buena pregunta, o sea, yo creo que es verdad que hay cada vez más actores en el mercado español, están surgiendo fondos, cada vez lo que yo creo que nos está llevando es una mayor especialización de cada uno de los fondos, ¿no? Pues aparecen fondos por abajo, por el medio, por a la derecha, a la izquierda, especializados en sectores, etcétera, etcétera. Yo creo que eso es bueno, nos hace a todos ser más competitivos y nos hace pues el buscar igual oportunidades que antes no nos pensábamos que pudiésemos hacer, pues ahora seguir haciendo, ¿no? Pero yo sí que veo que cada vez o sea, creo que es suficiente. Yo creo que comparas el mercado español con otros mercados europeos, yo creo que hay sitio para más actores de capital riesgo y para ayudar a más compañías. O sea, pueden surgir desde sucesiones familiares, habrá cada vez más carve-outs de grandes compañías que quieran llevar a cabo otros proyectos de crecimiento. El tema de los build-ups, yo creo que es una tesis que ya todo el mundo estamos apostando por ello y es una manera de acelerar ese crecimiento. También la economía española es una economía muy de pyme todavía, ¿no? Comparado con otras economías españolas, con lo cual yo creo que esa oportunidad va a seguir estando. Va a ser más difícil, nos pone claro a los gestores de capital riesgo, nos pone los deberes más difíciles, pero yo creo que tiene que haber oportunidades y seguir habiendo oportunidades en el futuro. Y te añadiría las desinversiones, Juan, porque eso sí que hemos visto dentro de los números, que quizás hay una beta de operaciones posibles que el año pasado ni el año anterior han explotado, porque tenemos 5.000 millones de euros de pólvora, ¿no? Ponía en la presentación, 1.500 millones de euros de inversión por las gestoras nacionales. O sea, estamos cubiertos 3 años, pero al final por ahí sí que puede haber un volumen de operaciones importante. Eso es un buen apunte y es una de las preguntas que llega de la audiencia. El año que viene debería tocar rotar cartera. No lo sé, ya lo esperábamos el año pasado, pero llevamos 2 años donde el nivel de actividad de rotación de cartera es realmente bajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una de las expectativas que tiene el sector, es una de las conversaciones que se tienen con frecuencia entre fondos, ¿no? Cuando vamos a visitarles, y yo creo que ha de animar el sector durante este año. Sí, o sea, yo creo que aquí, entiendo, ¿no? O sea, nosotros es verdad que hemos desinvertido con éxito en dos compañías y han sido dos buenas historias de éxito, pero que también el tema de las desinversiones pues, va un poco ligado a cuál ha sido el impacto del COVID en cada uno de los negocios, ¿no? Y que hay veces que eso es complicado, ¿no? Y nos pasa a nosotros el momento de invertir, que no sabes, hay en algunas compañías que ha tenido un impacto demasiado favorable, con lo cual eso es difícil de reflejar en una valoración, porque al final tú tienes a la baja, y esto ha sido, como hablábamos antes, hablabais en la presentación de cierta demanda embalsada, etcétera, etcétera, o al revés, ¿no? Cómo puedes hacer una predicción de cómo va a ser el mundo en esta nueva normalidad, ¿no? O sea, ha eliminado el impacto del COVID entero. Está claro. Dijiste una cosa que por alusiones te rebotó, Leopoldo, los fondos más especialistas, ¿no? Vosotros tenéis desde DEA pues, cierta vitora de inversión más de nicho, con unas características muy determinadas. ¿Crees que ese es el camino? O sea, ¿eso crees que va a llegar cada vez más la especialización y que detrás de vosotros vendrán muchos más con ese tipo de perfiles? La verdad es que es un camino. Es un camino. Hay otro camino que es invertir en más países. Nosotros, desde DEA, por razones históricas, hemos decidido ir a inversiones de nicho, levantar fondos especializados en sectores y a la vez abrir un poco el ámbito geográfico, porque claro, ser un fondo nacional y especializado en un sector, pues el volumen es el que es. Pero bueno, estamos viendo gestoras españolas que ya están saliendo fuera.
Portobello va a haber oficina en Milán, o Kendo salía esta semana que habría en París, pues yo creo que el camino probablemente es ese. El vuelo Milán-Madrid antes íbamos los de DEA, los de Charme y a lo mejor algún fondo que tiene oficina en Lugano también, y ahora hay mucha gestora nacional que hace ese viaje, o sea que no deja de ser buenas noticias, yo creo. Sin duda, es madurez del sector, en definitiva. Javier, una pregunta para ti, que viene también de la audiencia. Analizando la evolución de Venture, parece que tiene mucho impacto el crecimiento que viene de inversores o de gestoras internacionales. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la posibilidad de que estén captando fondos europeos antes que nosotros y, por tanto, activando antes las inversiones? Bueno, yo creo que en el mercado español, por lo menos en la parte que nosotros conocemos en Bonsai, ¿no?, de tecnología, siempre ha habido un peso muy grande de los fondos internacionales en las rondas growth. No tanto en las rondas tempranas, pero sí en los 3 pasos, ¿no? Y esto pues no ha cambiado durante estos 2 años, y yo creo que de hecho es uno de los challenges que tiene el sector en España, y que es poder acompañar a los champions nacionales durante el camino. No tengo la sensibilidad de que fondos europeos hayan llegado antes a países, yo que sé, como Alemania, Holanda o los nórdicos, y esto haya hecho, digamos, que hayan entrado más fuerte en rondas. Personalmente, no, en mi parte de tecnología no tengo esa sensación, sino que más bien se ha arrastrado una tendencia que viene siendo habitual desde hace muchísimos años, especialmente en la parte de growth. Deja que te haga otra pregunta, que te haga 2 seguidas. Y ya entrando un poco en nuevos criterios, nuevos paradigmas, criterios de inversión, ¿cómo estás viendo y cómo crees que afecta al sector de Venture todas las dinámicas del M&A Tech, que se ve que, que tiene un movimiento muy relevante, el Corporate Venture Capital, que vemos en todas las compañías que lo están desarrollando? En fin, parece que hay muchas tendencias que están desarrollando la actividad de Venture ya no desde el lado del propio fondo de Venture Capital, sino dentro de otras dinámicas de inversión. ¿En qué medida crees que esto puede afectar a vuestra actividad? Bueno, yo creo que es un player más que se está consolidando dentro del ecosistema de Venture Capital. En realidad lleva muchísimos años. Podemos hablar de las Corporate Venture Capital, pero también de las aceleradoras, de las incubadoras que salen, digamos, tanto generalistas como temáticas dentro de Venture Capital. Yo creo que estos 2 últimos años lo que hemos visto ha sido una gran consolidación. Esto nos lleva a un ámbito de colaboración, pues, con nuevos players que quizás en algunos casos tienen unos criterios distintos a los del Venture Capital, porque además de buscar, evidentemente, un retorno financiero, ellos tienen también otros objetivos con respecto a su corporate, ¿no? Entonces, quizás uno de los retos para los VCs es entender esta otra parte, ¿no?, de objetivos que puede tener un corporate, pues, por ejemplo, como Iberdrola, ¿no?, o como el Banco de Santander, a través de sus brazos de capital riesgo, pues para poder colaborar mejor, ¿no? Porque en lo que entramos es en un ámbito de colaboración con nuevos players, y aquí yo creo que destacaría dos partes, ¿no? Tanto exits, o sea, creo que los corporates, ya no desde su rama de VC, sino los corporates como tal, pues van a acelerar el M&A comprando compañías, en nuestro caso de digital, ¿no?, porque digamos que ya el camino lo ven claro, como en el ámbito de la coinversión, ¿no? Y aquí yo destacaría que en España los principales bancos tienen ya desde hace décadas
su pata, ¿no?, de Venture Capital. Creo que el pionero, bueno, pues fue Caixa Capital Risk, Bankinter también, pero luego Sabadell, en fin, están todos, ¿no?, desde hace bastante tiempo y lo que está claro es que es otra de las tendencias que viene para quedarse. Muy bien. Vamos a pasar a otro ámbito de temas. España es un país que tradicionalmente siempre tuvo predilección por inversión en el ladrillo, inversión segura y bueno, es un tema que siempre está ahí abajo y que cuando llegó el capital riesgo, bueno, ha terminado haciéndose un hueco como un asset class, como decíamos antes, imprescindible y ahí sí se ve en el levantamiento de fondos dentro de las carteras de inversión, ¿no? Ahora estamos en otro boom, ahora estamos llegando al boom de los criptoactivos, de una serie de oportunidades que tienen, bueno, que vistos ahora mismo pues no está entenderlas al alcance quizá de todo el mundo y sin embargo se han puesto de moda de una manera atroz, ¿no? No sé cómo lo ves, o sea, ¿cómo creéis que puede, si quieres empieza tú, Juan, cómo crees que puede afectar a las dinámicas tanto de captación de fondos, pero incluso a lo mejor, no lo sé, a las propias dinámicas de inversión? No sé si estáis evaluando este tipo de boom como algo que ya no tiene vuelta atrás y que asimilar dentro del sistema o no. No, o sea, yo claramente, o sea, si esto formará cada vez más una parte de la economía, pues yo creo que los capital riesgos nos tendremos tradicionales, ¿no? Pues nos tendremos que adaptar e intentar incluso buscar oportunidades de inversión en este mundo, ¿no? Es verdad que nosotros somos más inversores más tradicionales y nos cuesta igual un poco más adaptarnos, pero yo creo que esto formará parte de la actividad económica y hoy intentaremos hacerlo, pues como hemos visto antes, ¿no?, que uno de los grandes motores de sectores de inversión del capital riesgo ha sido tecnología. Igual si esta diapositiva la presentas hace 5 años, pues solo hubiese sido más inversores de puro venture, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos esa capacidad de adaptación y lo que tendremos es hoy rodearnos de gente que nos ayude a analizar esas operaciones y poder invertir en ellas, ¿no? O sea, Leo, ¿cómo lo ves? La verdad que nosotros estamos todavía intentando ver en qué nos afecta como gestora de capital riesgo. Lo que sí que estamos viendo, sobre todo en nuestras participadas con mucho enfoque de consumo y en el mundo del consumo, es que hay que ver cómo estas tendencias, estoy pensando en el metaverso y NFTs y compañía, cómo puedan afectar a la manera de operar de nuestras participadas. Porque igual que a lo mejor hace 10 años, si nos llegan a decir el volumen de publicidad y de marketing que se iba a ir a canales no tradicionales, es decir, no a televisión, no a outdoor y no a radio, sino que los presupuestos se están gastando en posicionamiento digital, en Instagram, en otros canales, pues la verdad que no, vamos, de hecho, en algún punto nos costó verlo venir. Entonces, nosotros nos estamos enfocando ahora es ver en qué nos va a afectar a la manera de hacer de negocio de nuestras participadas. Y luego pues ya veremos si hay alguna manera de aprovechar esas tendencias también dentro de nuestra propia manera de invertir. Muy bien, oye, pues tenemos 3 minutillos, hacemos una última intervención cada uno, que yo creo que es un poco obligada, pensando, o que nos deis un poco vuestra opinión de cómo veis el año que viene, ¿no? Que siempre es complicado, ¿no? Pero yo creo que nos toca aquí, por hacer una intro muy breve, y como decía Ana, bueno, igual que el año pasado, pues seguimos en entorno COVID. Si bien en España pues con unos niveles de vacunación muy altos, que yo creo que nos dan pues no sé, una resistencia diferente y que vamos a ver en qué medida las empresas pues tienen menos impacto por sucesivas olas que pueda haber, pero también que es verdad que tenemos dinámicas de costes de materia prima alta, tenemos ciertas dudas, bueno, costes logísticos, como decíamos antes, costes de energía, ciertas dudas de cruzar los dedos para que no se traslade a los salarios y que no sea una espiral inflacionista que derivaría en unas dinámicas diferentes, a todos los efectos de gestión de las compañías y de decisiones de inversión, y el COVID, pues como decíamos antes, sigue ahí. Entonces, bueno, con todo esto que tenemos encima de la mesa, yo os pedí a cada uno una intervención breve de qué esperáis del año que viene. ¿Qué va a cambiar? O sea, yo por tirarme primero a la piscina, o sea, yo soy positivo en el año 2022, ¿no? Yo creo que
justamente en este entorno de grandes incertidumbres, como tú dices, es cuando hay buenas oportunidades, ¿no? Yo creo que las empresas tienen que aprovechar el entorno actual para invertir, para consolidar, para afrontar proyectos de crecimiento, con lo cual es justo en esos casos donde nosotros tenemos que invertir. Nosotros en la cartera estamos animando mucho y hemos hecho varias adquisiciones desde nuestra cartera porque pensamos que es un buen momento para consolidar, y lo que queremos animar es a los empresarios que ahora es el momento, ¿no? O sea, que oye, incorporen a un fondo a los equipos, que yo creo que es bueno para ese dinamizador y aprovechar estas oportunidades, que yo creo que las grandes compañías justamente han aprovechado y se han adelantado al resto en este tipo de momentos, ¿no? Leopoldo. Yo la única certidumbre que tengo es que va a ser un año en el que la presión para aplicar criterios de ESG a nuestras inversiones y a cómo comunicamos con el mercado y con nuestros inversores van a ser todavía más fuertes que el año pasado, y va a ser algo que vamos a tener que empezar a tener dentro de nuestro ADN y llevarlo y hacerlo nuestro. Es algo que al principio nos ha venido un poco impuesto por factores externos, y no nos va a quedar más remedio que hacerlo nuestro. Y vamos, no me extrañaría. De hecho, nosotros tenemos ya un fondo que parte del carry está sujeto al cumplimiento de una serie de criterios de ESG. Tenemos un comité independiente que valora si se han cumplido o no se han cumplido, y eso yo creo que cada vez lo vamos a ver más. Para financiar operaciones en el mundo del EBO vamos a tener que tener en cuenta criterios ESG para poder financiarlas, y no va a ser que sea más caro financiar una operación si no cumple, sino es que no vas a poder financiarla directamente. Yo creo que ahí es donde va a estar para mí la gran certidumbre. Sin duda, sin duda. Javier, última intervención. ¿Tú cómo ves el año que viene? Por mi lado, yo también soy positivo en el año 2022. Sin embargo, ya hemos aceptado en Bonsai, ¿no?, el trabajar en entornos de incertidumbre y de volatilidad alta. Y por desgracia yo creo que esto va a continuar durante todo este año. Y que vamos a tener pues sorpresas grandes en lo positivo, en lo negativo, y que, como hemos visto en años anteriores, estas volatilidades van a afectar de manera muy desigual a las empresas de nuestro portfolio, con lo cual tenemos que estar preparados para actuar y tomar decisiones. Yo creo que hemos entrenado bien en estos 2 años anteriores, y que en este sentido pues va a ser un año de oportunidades y de incertidumbre. Y por otro lado, en cuanto ya al propio COVID, creo que sí que hay un escenario que no lo tenemos que descartar nadie, de que por fin abandonemos esta pandemia y esto tenga un efecto, digamos, años 20, ¿no?, en el consumo y en aquellos sectores que han estado, digamos, más afectados en la pandemia, ¿no?, como son el sector del turismo y el sector del retail. Creo que la segunda parte del año 2022 puede tener este efecto, ¿no?, y que afecte a nuestras participadas de diferente manera. Estaríamos todos encantados. Yo creo que creo que aquí todos levantamos la mano y nos apuntamos a ver si efectivamente, Javier, dejamos todo esto atrás. Bueno, pues hasta aquí estamos en tiempo. Por mi parte, agradeceros mucho a los tres las opiniones y haber aceptado venir a compartir este ratito con todos. Agradecer también a Ascri el que una vez más nos deje echar una mano en la organización de este resumen de la actividad y de esta comunicación a todos sus asociados. Por supuesto, a todos los que estáis conectados por haber atendido la llamada y sin duda pues a los que han hecho posible que todo esto pase y que han montado todo esto aquí y que están detrás de las cámaras en todas las comunicaciones para que todo funcione. Muchas gracias a todos.